Iniciando grabación. Estoy grabando. Están batallando sus compañeros. Me siento mal. Sí. Tranquilo. Ya mañana entro, ya tenemos. Tranquilo. Dejo grabado. Recuerden que si no pueden entrar por esto, dejo grabada la clase para que no tengan ese inconveniente. Nada más repórtense para no ponerles falta. Ok, Profe, conmigo está fallando mucho el internet. ¿Cómo? Conmigo está fallando mucho el internet. Dejo la clase grabada, no te apures, Naidele, por si se llega a cortar. Okay. Sí te escucho bien, nomás que mueves mucho tu celular y el micrófono se escucha entrecortado, pero sí te escucho bien. Lucero, muy buenos días, Lucero. Tengo los datos, pero pues no es suficiente conexión con los datos nada más. Pues claro que no, señorita. Híjole, qué mal. ¿Estás en la chamba con tus datos? Apenas me voy a ir. Ok. Bueno, dejo grabada la clase, no te apures por si se llega a cortar. Muy bien. Primer orden de ideas, nadie me ha entregado la tarea de la sesión 4. Las actividades de aprendizaje de los fluidos. Estamos terminando lo que son los fluidos. Les encargo que me envíen la tarea al correo electrónico. Desde la otra vez que se fue la luz, se fue el internet y se fue todo. Entonces, necesito que me envíen las tareas para que no se les junte, porque si se les junta, pues ya tronamos ahí todo. Por aquí se las voy a poner para que no se les junte la tarea. Espero. Son dos problemitas sencillos. Listo. Muy bien, entonces tengo por aquí una pequeña presentación. Le voy a puchar play. Ahí estoy proyectando, ¿sí se ve? ¿Sí se está viendo? Sí, profe. Perfectamente bien, qué bueno que se esté viendo. Me encuentro un pegamento. A ver, vamos a... Listo, vamos a ver, pues. Entonces, vamos a ver quién quiere participar en esta pequeña y sencilla presentación de lo que es ya para finalizar la sesión 4 del comportamiento de los fluidos. Vamos a ver. A Nayeli no, digo, a Naideli no porque tiene poquitos datos. Jacqueline, a ver si me puede ayudar la señorita Jacqueline. ¿Lo leo? Sí, por favor.
Como has observado en casa, al abrir una llave de agua se libera cierto volumen de la misma en un tiempo determinado. La hidrodinámica en la parte de la mecánica de los fluidos, cuyo propósito es el estudio de los fluidos en movimiento. En sentido restringido, estudia el comportamiento del agua en movimiento. Muy bien. Vamos a ver, Citlali. Para facilitar la comprensión del estudio de los fluidos en movimiento, debemos considerar que los fluidos son ideales, es decir, que poseen las siguientes características. Oscar Emiliano. Oscar, Mande, profe. ¿puedes leer? Eso que está en la diapositiva, eso que está pasando Sí. por ahí por la... ¿esta? Sí, que no estás en clase. Sí, no, es que está Pues, en otro rollo, perdón. me Para imaginé facilitar la comprensión. lo Para que dice facilitar la comprensión incomprensible. del... ¿Mande? Eso ya lo leyeron. Para facilitar la ¿Dónde se comprensión quedaron, perdón? en el primer punto. Ah, incomprensible. La densidad es constante y uniforme. Muy bien. El siguiente es el flujo constante. La velocidad no cambia con el tiempo, aunque puede ser diferente en distintos puntos. Por ejemplo, la corriente de un río. Vamos a ver si Naidelin, con sus datos, si puede alcanzar el siguiente punto. Lo de flujo constante, No, si yo leí flujo constante, señorita, ¿qué no está poniendo atención? No viscoso. es que no veo bien, profe. ¿No se ve? Y eso que hice las letras medio grandes. Ah, ya. Es que tenía aquí como pixeleado. Ah, ok. No viscoso, sin fricción, las fuerzas son conservativas. Muy bien. Y como último punto es irrotacional. Las partículas solo tienen movimiento de traslación. Ok. Al fluir un líquido a través de una tubería es común hablar de gasto. El gasto o caudal es el volumen de flujo que pasa por unidad de tiempo en una sección de conducto. Todo lo que acabamos de decir se expresa en la siguiente fórmula. El gasto también puede calcularse si se conoce la velocidad que lleva el líquido y la sección transversal de la tubería. Recordemos que el volumen lo podemos expresar en la función, volumen es igual a A por H, considerando que la altura se puede expresar con una distancia estudiando el volumen en la función del área y de la distancia obteniendo lo siguiente. Así es como se obtienen las fórmulas para calcular el gasto del flujo. Al fluir un líquido a través de una tubería es un gasto, por lo tanto, G va a estar representado en gasto, metros cúbicos sobre segundo en el sistema internacional, que es el que entre el internacional y el hexadecimal son los que manejamos. Este es el sistema inglés. T, tiempo es constante. B, volumen. A, de área. Y B, de velocidad. El flujo es la cantidad de fluido que atraviesa una sección transversal en un ducto de unidad de tiempo y se expresa como si expresamos la masa en la función a la densidad, es decir, sustituyendo en la expresión de flujo, a partir de esta expresión podemos expresar el flujo en la función
Tenemos aquí un pequeño ejemplo que dice, a través de una manguera de 1.5 centímetros de radio, fluye agua a una velocidad de 3 metros sobre segundo. Determinar el gasto y el flujo. No olvides que el área de un círculo se obtiene con la fórmula área es igual a pi por radio al cuadrado. Los datos, tenemos que el diámetro son de 3 centímetros, perdón, la velocidad, no, diámetro 3 centímetros. Utilizando la fórmula, sacamos lo que es el radio, el área, la velocidad y el peso. Tenemos que determinar el flujo, el gasto. Primero quiero saber el gasto, multiplicando la velocidad por el área. El área es determinado por pi por radio al cuadrado. Y determinamos que el flujo y el gasto es de 0.0021 metros cúbicos sobre segundo y el flujo es de 2.1 kilogramos sobre segundo. Y aquí tengo punto para participar. La dinámica va a ser que levanten la mano. Son 10 preguntas. Cada quien va a poder contestar 2. Para que sea equitativo, son 5 gentes las que tengo reunidas. Relaciona las columnas escribiendo en el paréntesis la letra correspondiente. Necesito que las lean. Me levanten la mano. Aquí tienen para levantar la mano. Y quieren participar. Uy, ya se salió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Siguen conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Tengo al primer. No, ya no tengo. Ya son 5 otra vez. Bien. Vamos a ver. ¿Sí o no, Lucero? Sí o sí, Lucero. Listo, Lucero. A ver, dime, Lucero. Aunque sea una, o 2, las que quieras. O 4 o 5. La primera es la B. Peso específico se relaciona con Con la B. la relación entre el peso de un cuerpo y su volumen es peso específico. Sí. Perfectamente bien contestado, señorita. ¿Alguna otra? ¿O alguien más que quiera participar? La F. No levantaste la manita, Jacqueline. ¿Mandé? No levantaste la manita. Ah, sí, perdón, profe, se me olvidó. No te apures. O eso es muy difícil con el celular, levantar la mano. No, es que como no sale abajo, pues se me olvida. Ah, ok.
Es que como yo tengo computadora, no sé cómo es la interfase del celular. Nunca me he conectado con un celular. Prometo conectarme con un celular a ver cómo es la interfase. Eso, ahora sí, señorita Jacqueline, dígame. La F, compresión. Presión va relacionado a las fuerzas ejercidas por unidad de área. Correcto, señorita. Aquí déjenme les pongo sus puntos de participación. Punto de participación. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Sigo registrando puntos. Son importantes los puntos porque si les va mal en los exámenes, los puntos los pueden salvar. Les comento que aún no suben, no abren las listas para calificación. Aún no abren listas. Así es que aún no puedo subir calificaciones. Pero aquí se las tengo guardadas, no se preocupen. Nos quedan 8 respuestas. Los demás, anímense, anímense. O está difícil. La de la relación, bueno, la B. No levantas la manita. La levanto, profe, pero se tarda. Ok, muy bien. Tonto internet. Ok, sí, ya la vi. A ver, ¿me decías? La B, la de la relación entre la densidad, A ver. es la de densidad relativa, ¿no? Densidad relativa corresponde a la relación entre la densidad absoluta de una sustancia y la densidad absoluta del agua. Eso es correcto, señorita. Vamos a ver, Lucero, ¿y los demás no participan o qué? Adelante, señorita Lucero. La hidrodinámica. ¿La qué? No te escuché. La hidrodinámica. La hidrodinámica, sí. Ya no te escuché. ¿Hidrodinámica cuál? La Error. G. ¿La qué, perdón? La G. ¿La G de gato? Sí. No. Estudien los fenómenos asociados con fluidos confinados en un contenedor. No. Ah, la C. Ah, pues ni que fuera qué, señorita. Sí, la C. No, a ver, déjeme preguntarle a Citlali. A ver, Citlali. Dígame, Profe, señorita. yo tengo la de hidrostática Hidrostática, y sí. viene siendo la J, estudia los fluidos en reposo. No. No, profe. No. Entonces viene siendo al revés, hidrostática es la que estudia los fluidos en movimiento, pero es que sí es una que estudia los fluidos, ¿no? Sí, de que estudia los fluidos, sí estudia los fluidos. Entonces viene siendo la C. ¿Sabes qué? Está mal aquí. La hidrostática sí son los fluidos en reposo. Ya ve, yo le dije. Sí, cierto. Es que está mal aquí la clave. Que tengo, pues por eso lo estoy comparando. Pero sí, dice hidrostática
no puede ser la relación entre el peso de su cuerpo y su volumen, porque hidrostáticas son los fluidos estáticos. Muy bien, señorita. Déjeme reviso la hidrodinámica, que había dicho estudiar los fenómenos asociados con fluidos confinados. No. Hidrodinámica no. Esa no. Hidrostática está bien. Muy bien, señorita Citlali. Ahorita nombro lista. No sé si ya aparezca. ¿O aquí no aparecía? No sé, Miss Lorena traía un problema que porque supuestamente no había pagado la inscripción, entonces yo sí la había pagado y Miss Lorena no encontraba el ticket. No, pues no. Muy mal. Muy mal. Por eso a lo mejor todavía no les habilitan las calificaciones. Ay, yo creo por eso. Sí. Vamos a ver, señorita Lucero. Ahora sí, dígame, señorita Lucero. Bueno, ahora sí la hidrodinámica de la C. ¿Es la qué? ¿Estudia el comportamiento de los fluidos? Sí. No, estudia los fluidos en movimiento. Sí, te la damos por buena. Viene otra, pero te la damos por buena, señorita Lucero. Aquí los llevo, aquí llevo los puntos de participación para que vean que todo anoto aquí. Aquí, Lucero. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? Todavía tenemos. Todavía tenemos. Un segundo. Oh. Adelante, señorita Lucero, estoy con usted. Dígame. Se va a llevar todo. Gasto El gasto. es la H. Movimientos continuos de gases o líquidos por canales o tuberías. Correcto. Lucero, qué participativo. Es que no está Shade Vargas, que estaba batallando con su internet. Quien participa mucho también es Shade Vargas. Profe, es que yo ya no sé cuáles faltan, no los he ido anotando. No le estoy cansando. Mira, tenemos la densidad absoluta, hidráulica, fluido y la última flujo. Densidad absoluta. Fluido. A ver, Jacqueline. Háblame, Jacqueline. Hidráulica, fluido. Son tres nada más. A ver. El de gasto, bueno, no estoy segura, estoy entre dos. El de gasto sería el de la G de gato, ¿no? Es que G se de me hace que gato. ya habían dicho de la G. La GGG. Sí, ya habíamos dicho esa, la de la G. Sí, esta, densidad absoluta. Déjela leo, espere. Densidad absoluta. Esta.
La relación que hay entre la masa y el volumen de una sustancia o cuerpo. Muy bien, sí, señorita. Muy bien, señorita Jacqueline. Esa. Ya nada más nos falta hidráulica, fluido y flujo. Estas tres. Faltan tres. Estas tres. Se ve pixelado. A los 100 grados Celsius. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10. Entonces, fluido y flujo es lo mismo. Bueno, para no alargar más el video, la hidráulica. A ver, Lucero. Sí te veo, Lucero. Adelante, Lucero. Presión es F. F. Eso ya lo habíamos dicho. Presión es F, ya lo habíamos dicho. Ah, No, el flujo y fluido es lo mismo y corresponde a lo que es el movimiento continuo de gases y líquidos por canales o tuberías. Y la hidráulica es la primera, estudia los fenómenos que se producen cuando el fluido se encuentra en movimiento o en reposo. Todas y cada una de estas opciones. Déjenme número lista antes de que se me olvide. Vamos a ver. Lista de asistencia. Este día fue día off. Naidelin sí estuvo, Villavicencio no estuvo, Brian se comunicó, Karime no está. Lucero, tengo a Lucero. Luisa, no tengo. Sí estaba Luisa, ¿no? ¿O se salió? Se salió Luisa, sí la había visto por ahí. Jacqueline, López Jesús. No, creo que sí me mandó un mensaje también. Jacqueline, ahí está Jacqueline. aquí, Oscar. profe. Muy bien, señorita, qué participativa. Oscar. Presente. Ánimo, Oscar. Shade Vargas me dijo que no pudo entrar, perfecto. Tengo 10 personas. Entonces no aparece Cinta Citlali. No. Ahorita le hablo a mi coordinadora, profe. Sí, dígale a la guardar. Guardamos. Listo, ya nombre lista. Ok, déjenme ver acá. Ejercicios, sesión 4. Esto se los van a llevar de tarea. Para que lo apunten. O le tomen share screen. Como quieran. Sí, profe. Me avisan si ya. Determina la densidad de un cuerpo cuya masa es de medio kilogramo y tiene un volumen de 45 centímetros cúbicos. Expresa tus resultados en el sistema internacional.
Ya paso a lo siguiente. ¿Ya lo apuntaron? Ya, profe. Ok. Son 3 problemitas, ahí nomás para que no se aburran el fines de semana. En el cuerpo humano, el flujo sanguíneo es de 5 litros de sangre por minuto. Determina el área de la sección transversal de la aorta si la sangre en ese vaso tiene una velocidad de 28 centímetros sobre segundo. La velocidad del flujo sanguíneo en la vena cava inferior, sabiendo que su sección transversal es de 2.5 centímetros cuadrados de la aorta. Pluma. En esta necesitamos saber el gasto, el área y la velocidad. Estas son nuestras que necesitamos. Esta es la incógnita. ¿Ya lo compraron? Hábleme. En el anterior se me pasó, aquí la incógnita es únicamente la densidad. Únicamente es la densidad. El cual está representado por la masa sobre la velocidad, por el volumen. Aquí ya se saben las fórmulas. Volumen. Sobre volumen. Y la última, una tubería de 5 centímetros de diámetro conduce un líquido a una velocidad de 20 centímetros sobre segundo. ¿Cuál es su gasto? Mi incógnita. Primero quiero determinar el área y después quiero determinar el gasto. Ya saben que área es igual a pi
por radio al cuadrado. Y el gasto es igual a lo que es el volumen por área. Recapitulando, son 3 problemas en el cual el primero me pide lo que es la densidad. Quiero saber la densidad, fórmula sencilla. Esta es un poquito más complicado porque aquí tengo que saber lo que es el área de la sección transversal y la velocidad que va a la sangre. Entonces, para esto necesito saber el área y el gasto. Y en la última, necesito saber el gasto, determinando en el área, por medio de la fórmula área, me sale lo que es el gasto. ¿Sí los copiaron? ¿Sí los tienen? Háblenme, háblenme. Ya, profe. Perfecto. Si no está en el video, ahí en el video lo pueden ver. Sí, mantengo mis anotaciones. Perfecto. Ok. Cierro aquí. El salado. Guardamos. Listo. Ok. Eso sería ya la sesión número 4. Estamos casi a un mes de lo que es su siguiente parcial. Entonces vamos a tratar de irnos un poquito más rápido. Entramos lo que es el calor y temperatura, tema número 5. En este bloque analizaremos los conceptos de temperatura y calor, las escalas de temperatura, las unidades de medida, los fenómenos de dilatación que sufren los cuerpos, la forma de propagación del calor. Analizaremos y resolveremos problemas relacionados con la temperatura y el calor debido a los procesos de transferencia de energía, tomando en cuenta el calor específico y la masa que poseen los cuerpos. Las escalas de temperatura. Para medir la temperatura hay diferentes escalas. La más usual es la de Celsius, creada en 1742 por el astrónomo sueco Anders Celsius, que marca 0 grados cuando el agua se congela y 100 grados centígrados cuando esta hierve. La distancia entre dos límites se divide en 100 partes iguales. Cada una corresponde a 1 grado centígrado. Esta escala es la que utilizamos en nuestro país. Tenemos lo que es las diferencias. El termómetro Kelvin. Fácil y rápido. El calorímetro en joules. El objetivo es relacionarás el movimiento de las moléculas con la temperatura y valorarás la importancia de medir con precisión. Además, conocerás los efectos del calor sobre un cuerpo con base en sus características, así como la problematización que producen los cambios de temperatura en el medio ambiente. ¿Te has dado cuenta que cuando realizas algún ejercicio físico, tu cuerpo aumenta de temperatura y sientes calor? A medida que realizas más ejercicio, ¿cuáles son los efectos que tiene el calor sobre tu cuerpo? ¿Qué cambios observas cuando tienes mucho calor? Ustedes se lo saben, un pequeño video. En este video vamos a hablar sobre la temperatura, comentaremos lo que es, cómo medirla y hablaremos un poco de sus límites y las escalas más comunes en las que se mide. Empezaremos explicando primero lo que es. La temperatura es una forma de representar a escala macroscópica la velocidad media de las partículas de un sistema, es decir,
Si tenemos dos sistemas similares, diremos que tiene mayor temperatura aquel en el que sus partículas se mueven a mayor velocidad. En el caso de los sólidos, en el que las posiciones de sus átomos están más fijas, la temperatura será una medida de la vibración de dichos átomos en torno a sus posiciones de equilibrio. Para medir la temperatura, como todos sabemos, se utiliza un termómetro. Vamos a comentar rápidamente el funcionamiento de los más usuales. El primero y más común es el de mercurio. El termómetro está compuesto por un tubo fino de vidrio unido a un pequeño depósito lleno de mercurio. Cuando aumenta la temperatura, el mercurio se expande, sube por el tubo y midiendo la altura que alcanza el líquido podemos calcular su temperatura. Es frecuente también usar como fluido alcohol teñido de rojo. Y para termómetros de alta precisión se utiliza un gas. Y aunque el sistema es un poco más complejo, el principio de funcionamiento es similar. Otro termómetro también bastante usual es el de resistencia eléctrica. Ya sea usando un hilo metálico o un semiconductor, el sistema es el mismo. Cuando el material que estamos usando se calienta, su resistencia varía. Usando un circuito eléctrico podemos medir dicha resistencia y a partir de esta medida y las propiedades del material podemos calcular su temperatura. Por último tenemos los pirómetros. Estos termómetros, a diferencia de los anteriores, no necesitan estar en contacto directo con el material que queremos estudiar, y es por eso que se utilizan para medir sustancias que están realmente calientes, como el metal fundido o el café de algunas cafeterías. Su funcionamiento se basa en el hecho de que, simplemente por tener temperatura, los objetos emiten radiación. Inicialmente los más fríos emiten el infrarrojo, pero según se van calentando pueden llegar incluso al espectro visible. Este fenómeno es aprovechado, por ejemplo, por los herreros artesanos que pueden determinar la temperatura óptima para trabajar el metal simplemente con el color con el que brilla. Un pirómetro funciona como el ojo de un herrero, solo que es capaz de medir un rango mayor de longitudes de onda y con un poco más de precisión. A continuación vamos a comentar un par de curiosidades sobre los límites de la temperatura. Empecemos por el límite inferior, el llamado cero absoluto. Físicamente es sencillo de entender. Como vimos al principio, la temperatura es la medida de la velocidad de las partículas de un sistema. El cero absoluto se alcanza cuando las partículas se quedan completamente inmóviles. Lo cierto es que alcanzar esta temperatura es teóricamente imposible, y de hecho a temperaturas cercanas se producen fenómenos extraños como la superfluidez o el condensado de Bose-Einstein, que es un estado de la materia que solo se puede describir mediante el uso de la física cuántica. Por otra parte, el límite superior de temperatura se conoce como temperatura de Planck. Se supone que esa es la temperatura que tendría el universo justo tras el Big Bang, y su valor es el que aparece en pantalla. Algo más caliente que eso simplemente no se puede analizar con la física moderna. Por último, vamos a comentar las escalas más frecuentes que se usan para medir temperaturas. Empecemos por la más usada a nivel doméstico, la llamada escala de Celsius. Inicialmente esta escala se definía a partir de los puntos de fusión y ebullición del agua destilada a una atmósfera de presión, siendo el punto de fusión los 0 grados Celsius y el de ebullición los 100. Actualmente se define la escala a partir del punto triple del agua, que es el estado de presión y temperatura en el que coexisten en equilibrio el hielo, el agua líquida y el vapor. Pero no os preocupéis porque la nueva definición se ha hecho de forma que la anterior siga siendo válida. La escala de Kelvin se define de manera similar a la anterior, pero de forma que el cero se sitúa en el cero absoluto. Además, el Kelvin es la unidad oficial de temperatura del Sistema Internacional de Unidades. Pero ojo, la unidad de temperatura se denomina Kelvin y no grado Kelvin. Además, se escribe con minúsculas, siempre claro que no esté al principio de una frase o queramos referirnos a famosos científicos. El símbolo, sin embargo, es una K mayúscula. No se puede escribir en minúsculas para evitar la confusión con el prefijo kilo, que significa 1000, y tampoco se debe usar el circulito de grado. Por último tenemos la escala Fahrenheit. El origen de esta escala no está muy claro. Algunas teorías afirman que se estableció a partir de una serie de mezclas de sales con hielo y agua. Otras dicen que Fahrenheit marcó como cero la temperatura de un frío día de invierno y tomó la temperatura del cuerpo humano con un poco de fiebre como aproximadamente 100 grados. Y en cualquier caso, actualmente también se utilizan los puntos de fusión y ebullición del agua para definirla. A la escala cuyo grado equivale a 1 grado Fahrenheit, pero en la que el cero se sitúa en el cero absoluto, se le llama escala Rankine, aunque lo cierto es que no tiene demasiadas aplicaciones.
A modo de resumen, aquí os dejo una comparativa de las temperaturas de ebullición y fusión del agua y la del cero absoluto en las 4 escalas que hemos mencionado. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, pásate por el canal para ver más vídeos de ciencia. Un saludo y hasta la próxima. Muy bien, si vemos, aquí nos da la explicación, ahorita que está de moda lo que son los termómetros, cómo funciona el termómetro. A ver dónde está. Por aquí lo había visto. Aquí está, por las ondas. Cuando nos apuntan un termómetro para revisar la temperatura, ¿cómo es el que logran saber a qué temperatura estamos? ¿Qué tecnología está usando para determinar la temperatura? Por ahí alguien escuchan o hayan escuchado que las pistolas láser, en el cual nos toman la temperatura, nos sirve para matar neuronas. Así es que... Y por último, no menos importante, es la comparación de las escalas, en el cual el Celsius es el que manejamos aquí en México. El Fahrenheit es el de Estados Unidos. Cuando decimos que estamos a 0 grados, en Estados Unidos están a 32 grados Fahrenheit. El Kelvin, pues rara vez lo vamos a ver. Para aquellas personas que van a química, pues van a ver mucho este tipo de escalas. Por ahí me comentaron que algunos de sus compañeros iban a químicos, a veterinarios, pues van a manejar mucho lo que es Celsius y Fahrenheit. Rankine, ese pues no lo hemos revisado por ahí. Pero bueno, ¿no tengan alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Eso. ¿Sabías que antiguamente la medición de la temperatura se llevaba a cabo a partir del tacto? Pero este método no era confiable debido a que dependía de la percepción de cada persona. Así que diseñaron y construyeron dispositivos llamados termómetros que nos permiten obtener la temperatura relativa del cuerpo. El termómetro es un instrumento de cristal que contiene mercurio en su interior y se utiliza para medir la temperatura. El primero en construir un termómetro en 1603 fue Galileo Galilei. Se trataba de una columna de agua encerrada en un tubo que se dilataba al aumentar la temperatura y se contraía cuando ésta disminuía. Las actividades, bueno, para no cargarlos de tarea con los que tienen, esta la veríamos el próximo lunes, lo que es las actividades de la sesión 5. ¿No tengan alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que no se haya quedado claro? No, profe. Muy bien, entonces necesito que echen ganas. Aquí voy a parar el video. Si tienen dudas, ahí está el video de la clase. Y nos veremos el próximo lunes. Sus tareas se las encargo, por favor. Con Ok, sus nombres. profe.